Hola, hola, bendiciones. Gracias por permitirnos llegar una semana más, un día más hasta tu hogar. Queremos bendecirles, queremos mandarles un saludo, queremos agradecerles por seguir conectados con nosotros y les invitamos a seguir haciéndolo. Mándanos un mensaje, reacciona a los comentarios o escríbenos si tienes alguna necesidad. Recuerda, estamos para servirte. Si tienes una petición de oración, háznosla saber. Y recuerden también, quiero recordarles, todos los viernes estamos teniendo un servicio en vivo a partir de las 7 de la tarde. No se te olvide, 7 de la tarde es un servicio donde normalmente nos vamos a estar colgando de la viga. Y queremos agradecerles por seguir en la sintonía con nosotros. Gracias a toda la red, a la iglesia en Midland, a los pastores Moisés, a los pastores en Ojinaga. Dios me los bendiga. Pastor, gusto tenerte otra vez más aquí en la casa. Tú ya eres cliente frecuente. Ya no me vas a querer hablar ahora que te vas allá a las grandes ligas. Pastor, gracias una vez más pues, por considerarnos para poder compartir algo, ¿no? Creo yo que de alguna manera todos estamos tratando de aportarnos algo que pueda ayudar, bendecir a las familias. Todos ahora sí que estamos tratando de poner nuestro granito de arena. Y la manera que nosotros lo sabemos hacer pues es enseñando principios que nos ayuden que podamos entender cómo se vive la vida aquí en la tierra. Wow. Y es eso, nada más. Muy importante porque de eso se trata en la vida. Nunca debemos de parar de aprender. Un consejo que me dio a mí mi pastor, el pastor Elías. Así es. El día que dejes de aprender, ese es el día que se te acabó todo. Así es. Y el día de hoy, yo sé que tienes una palabra, pastor, que compartirnos el día de hoy. Me has estado compartiendo, estoy emocionado, sé que Dios va a bendecir la vida de los que nos están escuchando. Y yo quiero que comiences, pastor. Okay. Dale la oportunidad de poder escuchar y ser bendecidos con lo que Dios va a hablar el día de hoy. Okay. Fíjate, pastor, que yo creo que en las últimas semanas, ¿no? Creo que nadie es ajeno a lo que hemos estado pasando, viviendo. Ahora sí que pues en el mundo entero, ¿no? Claro. En todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, todo lo que se ha estado viviendo. Y desde algunas semanas atrás, una palabra que ha estado rondando muy fuertemente en mi mente, y es la palabra transición. La palabra transición. Creo yo que las transiciones, pastor, son una norma de vida. Existen transiciones de todo tipo. Existen transiciones políticas, que es lo que estamos viendo hoy en día. Transiciones financieras, empresariales, de todo tipo de transiciones, pero así como existen esas transiciones, también existen las transiciones espirituales. Y más que nada es lo que yo quisiera hablar o compartir el día de hoy. Y quisiera empezar por esto. ¿Qué es transición? ¿Qué es transición? Y si tú vas al diccionario y buscas la palabra transición, mira lo que dice el diccionario o el apóstol Google, pastor, ahí ya los que no sepamos, Google nos dice todo. Así que si tú vas y buscas la palabra transición, eso es lo que tú vas a encontrar, al menos fue lo que yo encontré. Dice, transición es la acción y el efecto de pasar de un estado a otro. También dice, es paso o cambio de un estado, modo de ser, etcétera, a otro. La tercera que me apareció es un proceso o un desarrollo. O sea, literalmente, en pocas palabras, transición es la palabra cambiar de un modo de ser a otro, a través de un proceso. Eso es, así simplificando esto, eso es lo que significa transicionar, cambiar, mejorar. Una transición siempre implica cambios, una transición siempre implica progreso, una transición siempre implica avance. Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy, sobre esta palabra
transición. Y quiero leer Marcos, pastor, Marcos 4:35. Muy interesante esta historia. Dice, aquel día, me gusta cómo empieza esto, y dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, o que literalmente se estaban hundiendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando leemos esta historia, algo que a mí en específico resaltó al leer esta historia es que vemos a Jesús haciendo transicionar a su equipo de trabajo. Literalmente los está sacando de un lugar, de un punto, y los está por introducir a otra estación o a otro tiempo o a otra temporada. Por eso me gusta esta escritura, y por eso yo le decía al principio, una de las palabras que me ha estado zumbando aquí en la cabeza en las últimas semanas es esto, la palabra transición, y ya explicaba poquito acerca de lo que es la transición. Y creo que quiero decir esto, pastor, creo que tenemos que entender que la crisis que estamos viviendo hoy en el mundo entero, o que estamos atravesando en el mundo entero, la complejidad de los cambios y su impacto en las personas, implica en nosotros una mayor adaptación para poder de alguna manera adaptarnos a lo que estamos viviendo el día de hoy. Creo yo que es una de las cosas más difíciles para el ser humano, los cambios, pastor. En el ámbito de los negocios, pastor, hay una frase muy sonada, no sé si yo creo que sí la has escuchado, renovarse o morir. Renovarse o morir. Yo veo algunas cadenas de renta de videos. ¿Te acuerdas cuando se rentaban las películas en video? Exactamente, a mí me tocó, pastor. No, sí, Las tú eres de esa generación. Yo soy de la vieja escuela, pastor. Me miro chavo, pero... Tú eres de la vieja guardia, yo sé. Sí. A los chavos ahora no van a entender de qué estamos hablando. Y los de, así como no conocen van a tener que creer por fe lo que estamos haciendo. Así como no llegaron a conocer las cámaras. Sí. Mi hijo el Abraham la otra vez le enseñé una cámara que tenía ahí todavía y eran de las digitales. Me decía, ¿y esto qué es? Y eso es de los más nuevecitos, pastor, todavía. Sí. Menos. Pero yo recuerdo, pastor, aquella marca muy famosa de renta de videos, llamada Blockbuster. Cuando estaban haciendo la transición de los cambios, primero sufrió la transición de los cassettes a los DVDs. Los DVDs. Y recuerdo que hubo un caos, pero hubo algo que los desapareció totalmente del mapa. Cuando entró el internet, no supieron adaptarse al cambio, no supieron transicionar. No supieron transicionar y perdieron el mercado. Lo vemos con las televisoras que a nosotros nos tocó mirar, las famosas grandes televisoras de México. Así es. La fábrica de sueños, como les dicen, por no decir marcas, sí. No meternos en problemas. Sí. Les han ganado el mercado de las plataformas de streaming, que ahora de renta mensual por internet. Miraba la otra vez en Facebook una imagen de un reportero sobre un helicóptero grabando con esas camarotas, ¿se acuerdan? Las que usaban aquellos entonces. Sí. Y pues la imagen, ¿no? Nos daba a entender que
pues, si no te adaptas a los cambios, o puedes pensar que eso nunca a ti te va a pasar, o sea, que siempre eso lo tienes ya seguro, pero el mundo no se detiene, pastor. Hoy, tanto como el piloto que piloteaba ese helicóptero, tanto como el reportero que cargaba eso, ya son obsoletos, o sea, ahora ya los reemplazó un aparatito, ¿un dron? Un dron, que le llaman un dron, o sea, ya con eso pueden grabar desde arriba, ya se ahorran el helicóptero, se ahorran todo. Y tiene mejor calidad de imagen. Tiene mejor calidad de imagen. Y es eso, pastor, a lo que voy, o sea, que creo yo que el mundo está cambiando, pastor, porque lo tengo que decir, lo tenemos que decir. Todo esto que estamos viviendo el día de hoy, esta pandemia, esta crisis económica, los cambios que hay en la política, nos están advirtiendo de algo, que hay un cambio, que viene una transición, que queramos o no, o lo creamos o no, el mundo no va a volver a ser igual. No va a volver a ser igual a lo que nosotros conocíamos. Mira, pastor, no vamos tan lejos. El día de hoy, o sea, nosotros estamos tratando de adaptarnos a este cambio porque a todos nos ha tomado por sorpresa, incluso a la iglesia. La iglesia no es ajena de este tema. Totalmente. Incluso nosotros, hoy en día, ahorita, nosotros estamos aquí tratando de adaptarnos a este cambio. No estábamos acostumbrados a lo que hoy normalmente a nosotros se nos está tratando de hacer normal, pero a mí puedo decir, me gusta estar en público, me gusta hablar, me gusta interactuar con la gente. No tengo miedo, pero yo le tenía miedo, y lo digo a las cámaras, a ser expuesto, a que miren tus errores, a que miren tus muletillas, como les dicen, a que te expongan. Por ejemplo, no voy tan lejos, o sea, no me gusta mi nariz, pastor. Y yo sé que aquí se mira ese tipo de efectos. Y ponerme delante de una cámara para que me estén grabando y me estén mirando en esos momentos. Sos guapo. Pues lo tengo que creer por feo, pastor, si no es así. Pero es eso lo que voy, o sea, estamos tratando de adaptarnos. Estamos tratando de hacer una manera nueva de servicio, de culto, de llegar a la gente, de impactar, de ser influencia, de ser de bendición, de una manera que no estábamos acostumbrados. Y es a lo que voy, pastor. El día de hoy hay pastores, no vamos tan lejos, que predicaban y que satanizaban las redes sociales. Y hoy, pastor, hoy se han tenido que tragar sus palabras. Síganme por mi página de Facebook. Síganme por mi página de Facebook. Compartan esto, aquello. Dale like. Estamos haciendo nuestros servicios en una plataforma que antes estaba satanizada, pastor. No, hay un pastor que me recuerdo, un pastor, no pastor, era evangelista famoso y en aquellos años, en los 90s, no sé si estoy mal, un pastor que 80s o 90s, la caja del diablo. La caja del diablo, pastor. O sea, mi abuela, o sea, la televisión estaba satanizada en aquel entonces, o sea, en la casa no se miraba tele, era el cajón del diablo. ¿Por qué? Porque hubo un evangelista que satanizó eso y decía, la caja del diablo y esto, y le atacaba y acá. Pero pastor, un día ese mismo evangelista se tuvo que tragar sus palabras. Un día alguien llegó y le regaló un canal de televisión. Dios le dio unas cachetadas. Y empezó a transmitir sus programas a través de lo que él le llamaba la caja del diablo. Recuerdo que una vez alguien llegó y le preguntó, ¿pero qué pasó? ¿Qué no usted decía que la caja del diablo y esto y aquello? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Me le metí en el cajón al diablo. Esa fue su respuesta, pastor. Tuvo que adaptarse a los cambios. ¿Por qué? Porque todo está cambiando, pastor. Nosotros no estamos exentos de esto. Por eso yo tengo que decir esto, pastor. Dios es un Dios que le gustan las transiciones. No, hablé mal. Dios es un Dios de transiciones. Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios que está moviéndose. Dios es un Dios que está avanzando. Dios es un Dios que cuando Él se mueve de un lugar a otro, el lugar que Él dejó pasa a un estado de descomposición. Se murió literalmente, porque Dios es la vida. Cuando Él se mueve de un lugar a otro, con Él se lleva la vida, y el lugar que Él dejó se queda muerto. Se muere. Literalmente nosotros. Literalmente tú que nos estás escuchando, en 10 años tu cuerpo ya no va a estar igual, va a cambiar completamente. Dígamelo a mí, pastor. Todo. Ay, aleluya. Yo trato todavía de pensar que soy aquel jovencito, pero no, me doy cuenta que no, que todo está, que los años están pasando.
Y esto es lo extraordinario de esto, pues, porque somos en esta tierra, en lo visible, en lo efímero, en lo transicionable, tenemos que también nosotros aprender a confiar en un Dios que no cambia. Que es un Dios de transiciones, pero Él no cambia. Su esencia, pastor, no cambia. Es un Dios de cambios desde la perspectiva que Él le gusta hacer cosas nuevas. La misma Biblia nos dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero es un Dios de cambios. Su esencia no cambia, pero a Él le gustan los cambios. Qué poderoso es esto, porque Moisés, de hecho, el mensaje pasado hablamos de Moisés. A Moisés le costó entrar en la tierra prometida, el no entrar le costó por no saber transicionar. Y qué bueno que mencionas eso, pastor, porque la primera vez Dios le dice, golpea la piedra, porque cuando la golpees, agua va a salir, va a vertir agua de esa roca. Va y lo hace. La segunda vez Dios le dice, háblale a la piedra. ¿Qué hizo Moisés? No se adaptó al cambio. Él dijo, si la vez pasada le pegué a la roca, salió agua, claro, él lo voy a volver a hacer de la misma manera que lo hice antes. Pero no, Dios no hace dos cosas de la misma manera. Indudablemente, pastor. Y eso le costó a Moisés el ver solamente la tierra prometida, pero no entrar en la tierra prometida. Y el Señor le dijo, sube al monte y mira la tierra. Así es. Porque no entrarás. Porque no me quisiste glorificar delante del pueblo. Y no porque Moisés tuviese la intención de no honrar a Dios. Así es. Sino que no supo transicionar. Y todos los que estamos aquí, y todos los que estamos escuchando, si no nos adaptamos al cambio que Dios nos está obligando a hacer. Literalmente eso. Dios nos está transicionando, Dios está cambiando el mundo, Dios ha cambiado, Dios está transicionando el mundo. Ese es el momento en el que estamos, en una etapa de transición. Y vale la pena resaltar esto, pastor. O sea, si nosotros estamos viendo que en lo natural están habiendo todos estos cambios, imagínense en el mundo espiritual lo que Dios está haciendo, lo que se está gestando en el mundo espiritual. Porque de acuerdo a la carta a los Hebreos, esto que vemos y podemos palpar es una copia de lo que realmente es verdadero, que es el mundo espiritual. Lo creamos o no, hay un mundo espiritual, pastor. Entonces es ahí donde yo me quiero enfocar, o sea, que si en lo natural está pasando todo esto, Dios está haciendo algo también en el mundo espiritual. Definitivamente. Todo, la misma Biblia lo enseña. En Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice que por la fe entendemos que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Que de modo que lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Así es. Y lo que no se veía era la palabra, era la esencia del Espíritu. De esa esencia, de esa cosa invisible, fue hecho todo lo que podemos mirar el día de hoy. Entonces, pastor, ¿qué sucede? Que hoy, y lo tengo que decir esto, hoy si nosotros queremos avanzar y ser una iglesia de impacto, queremos ser una iglesia de influencia, pastor, necesitamos adaptarnos a los cambios que están habiendo. Nosotros como iglesia, pero también como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Si queremos avanzar, si queremos alcanzar nuestros objetivos, si queremos alcanzar nuestro propósito, nuestras metas, tenemos que adaptarnos al cambio. ¿Cuántos de nosotros al comenzar el año? Yo levanto mis manos. Yo ya tenía planeado. No vamos tan lejos. Teníamos planeado, mi esposo y yo teníamos planeado vacaciones, mi esposo y yo teníamos planeado esto. Nosotros teníamos en el ministerio, íbamos a tomar todo el verano para hacer eventos culturales, íbamos a tener eventos deportivos, eventos para jóvenes, íbamos a hacer algo de impacto en la zona de la ciudad en la que estamos. Comenzamos con el torneo de fútbol para niños, un fútbol callejero, tú estuviste aquí apoyándonos. Pero de repente las cosas cambiaron.
Y si realmente no nos adaptamos al cambio, nos hubiésemos quedado sin funcionar. Porque era el tener reuniones. Claro. Pero ahorita ni reuniones de hogar se pueden tener. Tenemos que adaptarnos a lo nuevo, al tiempo. Pues, todo está cambiando, y creo yo firmemente que en el reino de Dios todo lo que no todo lo que no tiene movimiento se convierte en un monumento. Si no me cree, vaya y pregúntele a la esposa de Lot. El agua, pastor, el agua produce vida. Así es. Pero el agua se queda sin movimiento y se pudre. Se estanca, se pudre. Entonces, si queremos nosotros lo nuevo de Dios, pastor, si queremos lo fresco de Dios, necesitamos adaptarnos a lo nuevo, a los cambios de Dios. Creo yo que uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día como pastores, como líderes, es hacer transicionar a la iglesia de un estado a otro. Y eso es difícil, eso es lo difícil, pastor. Porque a la gente le gusta lo conocido, lo cómodo, lo que ya tiene ¿cómo se puede decir? Como, que puede controlar. Que puede controlar. La gente le tiene miedo a los cambios. A la gente, a todo lo que ven como nuevo, es una tendencia, les da miedo y tienden a atacar lo nuevo. Por eso yo he aprendido algo, pastor. Si hay algo que yo no entiendo, lo mejor que puedo hacer es quedarme callado. Porque si no, el día de mañana Dios me va a hacer que me traiga mis palabras si ataco algo que hoy no entiendo. Eso lo vemos hoy en día. O sea, hay gente que tiene revelación de parte de Dios. Y no que tenga una revelación nueva, pero es entender lo que estaba velado de las Escrituras. De una manera diferente. De una manera diferente. Porque revelación nueva no hay, pero sí podemos entender la revelación que está en el momento. Es decir, convertir el logos, lo que es la letra, la palabra, convertirlo en rema. Que sea una palabra viva para este tiempo. Creo que es ahí donde como iglesia batallamos. El no poder adaptarnos a los cambios, pastor. Eso es un problema, y eso le pasó a Moisés. Moisés sacó del pueblo de Egipto de esclavos, lo sacó, y toda una generación murió en el desierto porque no supo transicionar. En Oseas capítulo 7, verso 6, si no me equivoco, Dios habla del pueblo de Israel. Sí. Y le llama como Israel, fuiste torta no volteada. La figura, la tipología que fuiste torta no volteada. Traigo hambre, pastor, por eso me reí. En Jeremías, creo que es Jeremías 48:11. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Y una de las cosas que tiene las características el vino, pastor, aquí está hablando sobre como vino. El vino, cuando lo machacan y lo ponen en las barricas, cada cierto tiempo tienen que vaciarlo de una vasija a otra, porque los sedimentos que quedan en el vino, la basurita que se le va quedando, si la dejas mucho tiempo y no cambias de barril, en vez de hacerse vino se vuelve vinagre. En vez de hacerse algo que produzca alegría, se convierte en algo que te trae un mal sabor de boca. Y Dios condena a Moab porque no supo transicionar. Y Dios enjuicia a Israel, o Dios habla sobre Israel porque fue torta no volteada. Y la torta, cuando dice torta no volteada, la palabra voltear es transicionar. O arrepentirse. O cambiar. Cambiar de dirección. Cambiar. Tiene que haber un cambio. No puede haber una transición si no hay un cambio. Si no hay un cambio. Y nuestra manera de pensar. Y qué poderoso es el a veces no poder adaptarnos al cambio,
o a los tiempos o a las oportunidades que Dios nos trae a la mano. Así Y es. pensar que Dios se olvidó de nosotros. Así es. Es como aquel sacerdote, ¿no? que se está ahogando en un diluvio y Señor, sálvame, sálvame, y está, ya el agua le llega hasta el campanario donde está, sálvame, y se muere. Y cuando llega con el Señor, ¿por qué? Si yo confío en ti. Dijo, hijo, pues si te mandé un helicóptero, te mandé una lancha y no te quisiste él subir. quería que viniera Dios. Él quería que viniera Dios y lo agarrara con su mano. El no poder, las maneras como Dios hace las cosas, como Dios trabaja, los métodos, las estrategias que Dios usa. Que Dios utiliza, wow. Entonces, yo creo firmemente que, pastor, en todo este tiempo que he estado pensando sobre esto, en estos momentos la gente habla de desgracias, de caos, de todo esto, y no niego que no esté pasando todo esto, pastor, pero yo prefiero vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y a lo que Dios a mí me habla, me muestra a través de las Escrituras. Por eso yo creo firmemente, a las personas que están viendo este video, creo firmemente de parte de Dios, que Dios pone algo frente a nosotros, que es algo poderoso para los próximos días. Lo creas o no, a veces es difícil poder creer que de todo este caos, de todo esto que está pasando en el mundo, puede salir algo bueno. Pero lo dije en una de las enseñanzas pasadas y lo vuelvo a repetir el día de hoy, a Dios le encantan las crisis, porque es la única manera que Él tiene para mostrarnos su poder y su gloria. Dios es un Dios de cambios, Dios es un Dios de transiciones. Dios es un Dios ilimitado, Dios es un Dios que tiene recursos ilimitados, Dios es un Dios que su majestad, su poderío, no lo podríamos acabar de entender y nos tomaría tal vez toda una eternidad y más para poder escudriñarlo y entenderlo, pastor. Por eso en Dios no cabe, para el pueblo de Dios no cabe estar estancados, pastor, porque nuestro Dios es un Dios de cambios, Dios es un Dios que se mueve, es un Dios que avanza. Entonces se supone que nosotros tenemos que ser igual que nuestro Padre, tenemos que adaptarnos a los cambios, pastor. No podemos quedarnos estancados definitivamente. Las enseñanzas en la Escritura, ya no nos queda mucho tiempo, pero las enseñanzas en la Escritura, el pueblo de Israel cuando estaba transicionando en el desierto, porque esa es la palabra, estaban transicionando en el desierto. Sí. ¿Por qué Dios no los dejaba en un solo lugar y se quitaban de problemas? Porque cada cierta temporada la nube se levantaba y empezaban a avanzar. Y era una multitud unos dicen que 4 millones, otros dicen que 2 millones de habitantes en el desierto, están en un solo lugar. Las necesidades, los desperdicios, las necesidades fisiológicas contaminaban el lugar y tenían que moverse. Estar en un solo y estaban, yo me puedo imaginar, un día escuché una prédica de Dante Gebel, una de las más famosas que tenía cuando todavía era pastor de jóvenes. Cuando eras joven. Cuando era joven, literalmente cuando era joven. Es que yo soy de Dante Gebel para acá, okay, tú okay. hablaste de Gigi Ávila, yo soy de Dante Gebel para acá. Pero tú porque te convertiste más tarde, yo porque vengo de un hogar cristiano. Okay. Esa es la diferencia que aclarar, si no, pues, yo soy más viejo que tú, pues. Pero bueno. La idea es esa. Dios no les permitía al pueblo permanecer porque era tóxico para ellos permanecer en un solo lugar. Así es. Era tóxico permanecer. Dios tenía que estarlos moviendo de temporada. Muchos pudiésemos pensar, ¿por qué no solo de un solo trancazo? Sí. Y ya, y nos quitamos de problemas. Los problemas. No, es que son etapas que Dios te lleva, te va transicionando, te va moviendo poco a poco. Sí es, pastor, y ya pues vamos a concluir esta parte. Voy a seguir hablando sobre esto. Esto apenas fue la introducción, pastor. En los próximos días, las próximas semanas, voy a estar hablando sobre las leyes de transición y lo que este pasaje que leímos al principio nos enseña. ¿Por qué? Porque creo firmemente que las transiciones no se dan por suerte, sino que hay leyes que gobiernan las transiciones. Y si realmente nosotros queremos aprender a
cambiar al tiempo de Dios, necesitamos entender esto. Y con eso termino, pastor. Este va a ser nomás el primero y vamos a hablar en los próximos días sobre esto. Pero número 1, primer ley de transición, es la percepción del tiempo y discernimiento de la voz de Dios. Si tú quieres transicionar, lo primero que tú vas a tener que aprender es a discernir los tiempos, pastor. Y saber discernir y percibir, entender la voz de Dios. Cuando hay una transición y tú sabes que vas a cambiar, es porque Dios ya te dijo. A los hijos de Dios las transiciones no nos toman por sorpresa, pastor. Cuando leímos el versículo que leímos al principio, dice, aquel día cuando llegó la noche, pastor. Eso quiere decir que hay un momento al cual a tu temporada de vida, a la estación de tu vida que tú estás viviendo, tienes que entender y percibir que a cada estación de tu vida le va a llegar la noche. Le va a llegar la noche, es decir, el final de esa estación. El final de esa temporada. Quiero decirte que, y tuve que escribir esto, quiero decirte que lo que nos hace movernos de donde estamos a donde Dios nos está llamando es que podemos discernir que a cada dimensión le llegó su noche, pastor. A cada dimensión le llegó su noche. Poder discernir que esta estación, aunque ya la vivimos, se cierra porque le llegó su noche y Dios nos abre una puerta a un nivel mayor. Eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Entender que lo que hemos estado viviendo hasta este momento fue bueno, pastor. Pero tenemos que entender que a esta temporada de nuestra vida le llegó su noche. Y viene un cambio. Pero en medio de este cambio, nosotros vamos a tener que discernir la voz de Dios que nos está invitando. Crucemos al otro lado. Ya Dios soltó la palabra. Vamos a cruzar al otro lado, pastor. No importa lo que está pasando en el mundo, no importa lo que estamos viendo, viene un tiempo de cambios. Y yo quiero estar donde Dios está. No sé tú, pero yo quiero estar donde Dios está. Porque donde Dios está, hay vida. Donde Dios está, hay libertad. Donde Dios está, hay alegría. Donde Dios está, hay danza. Donde Dios está, hay fiesta. Donde Dios está, hay júbilo, hay osadía. Pero donde Dios no está, lo único que hay es muerte. Y cualquier cosa que en tu vida sientas que está llegando o que haya llegado a su fin, yo quiero decirte algo. Tal vez esté llegando la noche a alguno de tus sueños que sientes que ya se quedó inconcluso. Pero el Dios que ha puesto sus ojos sobre ti no permitirá que tus sueños se queden sin cumplirse, ni que su propósito en ti se quede inconcluso. Hoy yo quiero el día de hoy bendecirte. Yo quiero decirte el día de hoy que sin importar qué es lo que tus ojos puedan mirar, el Dios del cielo, el Padre eterno, el Padre de los espíritus, obrará su propósito sobre ti. Y tal vez ahorita estés en una temporada en el que no sabes hacia dónde vas o qué va a pasar. Tal vez estás con la incertidumbre, 30 días más de encierro, 30 días más sin saber qué es lo que vamos a hacer para alimentarnos, para sacar el sustento. Pues yo quiero decirte esto: Dios no apartará su mano sobre ti, y el que comenzó su obra en tu vida no la dejará sin terminarse. Por eso en esta tarde te queremos bendecir. Por eso el día de hoy queremos declarar una palabra de bendición sobre tu vida. El día de hoy queremos declarar que el Dios eterno guardará tu caminar, guardará tu vida y guardará tu corazón en la esperanza de vida que es Jesús. Y en esta tarde te bendecimos y declaramos sobre ti que el Padre eterno guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Te bendecimos y recuerda,
El Señor está a tu lado y Él es incambiable. Él nunca cambiará y nunca cambiará de hacer su obra sobre tu vida. Te bendecimos el día de hoy en el nombre de Jesús.